Ya empezamos, ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo a los compañeros que faltan para ver si se conectan. Nos faltan todavía 3 para las 15. Vamos a darles hasta, ¿qué sería bueno? 10:18, 3:20 aproximadamente. Oye, maestro, Buenas yo tardes, Giovanni. ¿Qué no tal, güey? puedo participar mucho, pero estoy anotando, porque ando con un problema bucal. No se preocupe, participe cuando pueda o cuando tenga chance. Te acabo, es la segunda clase, la primera que yo les voy a dar en vivo, entonces no se preocupe, todavía faltan muchos módulos donde va a poder participar. Muchas gracias. No, gracias. Giovanni, una pregunta. ¿Eres Dígame. algo de la maestra Loera, la abogada? Ah, no, no, ya me lo habían dicho. No, no, sí, no, nada que ver. Es No que tenemos. ella es muy famosa. Bueno, ella y su hermana gemela también, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, está en el curso de derechos de Adultos mayores. adulto mayor. Sí. Sí. Sí sé que es muy buena, pero no, no la conozco y tampoco conozco a su hermana y creo que no, nada más compartimos el apellido. Ah, bueno, pues es famoso el apellido. Sí. Bueno, ya cierro mi micrófono y me porto bien y escucho tu clase. Usted, ¿cómo se llama? Participe cuando quiera. Bueno, Muy ya amable, gracias. establecimos la participación al inicio y al final. Sí, de acuerdo. ¿Todas? Gracias. Buena. ¿No de qué? Maestro, ¿va a abrir el chat de WhatsApp? Bueno, el WhatsApp para anotarnos, Ya para el pase se de abrió, lista. Ah, ya. ya. Ok, gracias. Sí, 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 ya se abrió. No, gracias. Hola Giovanni, buenas Ya, tardes. buenas tardes. ¿Cómo estamos, Maestro, aquí hermano? está. Muy bien, gracias a Dios. Mira, Todo todo lo- tranquilo. bueno. Aquí estamos puestos para empezar. Creo que nada más estamos conectados tú y yo. ¿O quién? No, ya hay varios compañeros. Ah, ya van 13, 12. Esperando unos 3 minutitos más para comenzar, para Adelante. conectar los demás, si es que pueden. Correcto, correcto. No, y poco a poco se van integrando, vas a ver. ¿Mm? Bien, entonces vamos Ok. a esperar un Gusto momentito. saludarte, esperamos. Igualmente, aquí estamos con cualquier cosa. Aquí dice, soy María de Jesús, pero con el Zoom de mi hija Ana. Ah, ok. Entonces ahí discúlpame si te digo Ana cuando participes, porque a veces me guío por el nombre del Zoom. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ángeles, sí. Hola, hola. ¿Qué tal, Ángeles? Espero que todos estén bien. Ahorita comenzamos. Supongo que ya sí vieron el video de la primera clase. Este, pues vamos comenzando con lo básico, que es como el repaso, para también irle ganando el tiempo. Este, déjame compartirles. Preguntona, ¿cuánto dura esta clase que inicia ahorita y pues como cambiaste el horario, cuánto dura?
El plan es que el tope que tenemos son 2 horas. Ah, ok. Van a ver que hay temas que a veces se van a abarcar las 2 horas o a veces abarcamos poquito menos. ¿Sí? Bueno, ok. También va a depender mucho de las participaciones y todo, entonces Bueno, vamos a... esperemos que las preguntas tengan fundamento y no nada más pregunten por preguntar. Lo que quieran, sí, o sea, con que sea el tema, de alguna experiencia sobre el tema o algo, con gusto. O sea, aquí no hay límites, pero vamos, por eso les puse la pauta de que primero o sea, preguntas antes y durante el tema nada más si es que no me escuchan, si no me entendieron o si me estoy yendo muy rápido, ¿no? Bien. Y ya dejamos las preguntas y comentarios al final. Ok. Correcto. Gracias, Giovanni. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Servirles? ¿Me hablan? Escuché, profe. Ok. Entonces, ya ven mi pantalla, ¿no? Ujú. Ahí ven la pura imagen, ¿verdad? Bueno, el puro título e imagen. Título Sí. e imagen. Ok. Entonces, hoy ya vamos a hablar del módulo 2. Lo que vamos a ver es pues, la revisión de la última sesión, los ejercicios que pueden haber hecho en su casa. Vamos a trabajar los que lo hicieron. Si no, pues, van a saber las respuestas, pero los pueden hacer cuando ustedes quieran. El chiste es practicar. Eso es y leer y que estén repasando. Luego vamos a hablar del demencia tipo Alzheimer. Vamos a hablar cosas como la prevalencia, que es cuánto se presenta mundialmente, las causas, los tipos, porque a pesar de que no se desconoce mucho de qué tipos de Alzheimer hay, sí hay más de uno, y justamente vamos a abarcar cuáles son como las diferencias entre estos dos tipos de Alzheimer. Luego vamos a ver cómo vemos el cerebro y la función cerebral, es decir, cómo lo evaluamos, cómo es que sabemos tanto del cerebro estando aún vivos, porque antes, unos años antes, pues, nada más se podía saber cosas del cerebro cuando moría la persona y se lo sacaban, ¿no? Para estudiarlo. O a veces ni siquiera se moría, ¿verdad? Nada más ahí se lo sacaban. Este, el, el cerebro cambia con la enfermedad de Alzheimer, es decir, cómo cambia con una enfermedad como la demencia, y unas tareas de casa para que ustedes practiquen, repasen, ¿no? Vamos dándole. Entonces, en el video pasado debieron haber visto la introducción hacia las áreas, ¿cómo se llama? Las áreas de El habilidades. cerebro. ¿Manden? Sí, a las áreas del cerebro, a los diferentes parietales y todo. Así es. También vieron Las áreas del conocimiento. que a las áreas de conocimiento y los lóbulos, ¿no? De que más o menos qué áreas de conocimiento se le atribuye a ciertas áreas del cerebro, ¿no? Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque a pesar de que hablemos de áreas del cerebro y hablemos de ciertas funciones que ocurren en estas áreas, hay que entender que el cerebro siempre está funcionando como un todo, como un órgano completo y que la comunicación es más importante que el área cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área cerebral solo es una parte de especialidad que se ve de esa habilidad, ¿no? Pero las conexiones son aquellas que permiten que hagamos cosas como hablar, ¿no? Recordemos que a pesar de que separamos memoria, lenguaje, cosas visuales o la atención del uno al otro, son cosas que están ocurriendo en todo momento. Yo no podría seguir el paso de mi conversación o de mi clase si no tuviera atención en lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso tampoco podría enseñarles a ustedes si no tuviera memoria y atención de las cosas que voy enseñando, y mucho menos si no tuviera lenguaje. Entonces, como pueden ver, son cosas que pues, siempre están trabajando en conjunto, pero que las separamos para justamente sea más fácil estudiarlas o para platicar de ellas o justamente, ya dije estudiar, o para entenderlas, ¿no? Y de estas áreas vamos a usar como referencia cartas de un juego que se llama Brainiac, que son estas cartitas de colores que ven aquí, que para la cabeza de información vamos a referirnos a esa figurita como memoria aprendizaje.
el gusano de la palabra como lenguaje, la estrella artística como capacidades visoespaciales y motoras, el gato creativo con atención y resolución de problemas. Vamos a ver en cada módulo específicamente cada una de estas áreas, y vamos a hablar más detalladamente. Aún así, la clase va a abarcar cosas muy generales, pero sí nos vamos a detener en cada área, ¿no? Y pues debieron haber visto también los lóbulos, ¿no? Que es lo que me estaban diciendo, que está el lóbulo frontal, lóbulo parietal, está de aquí, lóbulo temporal, aquí tenemos el lóbulo occipital, no sé si lo están, a ver, es que no. Lóbulo parietal, lóbulo frontal, temporal, occipital, cerebelo y tronco. Ahora, uno de los ejercicios que hicimos fue justamente hacer ciertos ejercicios de, ya sean preguntas, acertijos o problemas que resolver, y vamos ahora a participar y me van a decir, la primera pregunta es, ¿cómo se llama o cómo se le conoce popularmente al ácido acetilisalicílico? Perdón si lo leo. Aspirina. 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 Muy bien, Aspirina. excelente. Todos los que me contestaron, gracias a la gente que me levantó la mano primero, pero gracias a todos por contestar. Están en lo correcto. Es la aspirina, la poderosa medicina del estilo moderno que nos ayuda. Ácido acetilsalicílico. Ahora, ¿cómo se llama el famoso monumento con una estatua de la Victoria Alada que conmemora la independencia y se encuentra en la Ciudad de México? El ángel de la independencia. Ángel de la Correcto. independencia. Muy bien. ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 1000 gramos. 1000 gramos. ¿Se celebra la cuaresma cuándo o qué se celebra? La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Semana Santa. La Semana Santa también. Sí, muy bien dicho. La Semana Mayor. Así es. Muchos nombres que tenemos para eso, pero lo que se celebra. Las vacaciones. Dígame. ¿Alguien iba a decir algo? No, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué significan las letras del IMSS? Instituto Mexicano de Seguridad Social. Seguridad Social. Excelente, como corito otra vez. Ahora díganme, ¿qué habilidad usaron para saber esto? La memoria. La memoria. Excelente, ¿no? ¿Estamos usando el lenguaje para poder contestar? Sí, pero no Sí. podríamos saber esto si no tuviéramos memoria que registráramos estos conocimientos, ¿no? No seríamos capaces, ¿no? Memoria, conocimiento. Así es. Muy bien a todos. Ahora, un poquito algo más difícil. Aquí. ¡Ay! ¿Cuántos cuadros hay? Creo que ya salió la respuesta por No accidente. dio la respuesta. Sí. 11 cuadros. Es Ya. ahí. Pero yo había Ya sacado 9. la... Yo vi 13. 13 cuadros. Yo vi 9. 13. Son ¿Seguras? 13. ¿Seguras? Sí, Yo vi 9. 9. Yo vi 9. Pues muchos sí vieron la respuesta que era 11 cuadros. Yo vi 13. Yo ¿Quién también está 13. inconforme? A ver, Patricia, ¿por qué estás inconforme con 13? Con Es 11. que los conté varias veces, son 13. El O sea, cuadro, también. el cuadro muy grande es 1. Luego está uno de menor tamaño, son 2. ahora, Patricia, ¿te puedo preguntar Uno algo? grande, pero de menor tamaño llevan 2. Luego uno en el centro, 3. Uno en la parte superior izquierda, 4. ¿Verdad? Esos son los grandes. Luego, se hace uno pequeño, del que era grande en el centro, se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y con 4 cuadritos se hace otro, 8. Sí, son Son 13. 13. Ok. Vamos a contarlos juntos porque a lo mejor sí es cierto. Vamos a contar. El grande es 1. ¿Sí? Uno, Sí, Este de aquí, este que va de aquí a acá, son 2. dos, 2. Este que dijo la compañera El que del fue centro, 3. tres, 3. ¿Sí? tres, El de abajo, Y de aquí se hacen 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8, 8. Y Y aparte falta el aquí de arriba, adentro, faltó 1. 9. 9, 9. 9, Luego está este, ¿no? Que es 10. 10, 10. Vamos. 11. 11. Sí, no, tienes toda razón, son 13. Toda mi vida creí que eran 11. no Sí, me son sale. 13. Muy bien, 13 cuadros. ¿Ven cómo siempre aprende uno nuevo, algo nuevo? Pero sí, correctamente, excelente. Son 13 cuadros. Olviden el 11. ¿Y qué zona de conocimiento usaron? La ¿Cómo se visual, dieron cuenta que corrigieron al Visual, profe que son 13 cuadros? la la visual, Visual, espacial, Muy bien, Espacial, la tranquilidad, muy bien. Tranquilidad y paciencia, ¿no? paciencia, sí. Pero sí, son 13 cuadros y usaron las áreas visuales y también espaciales, porque pues, obviamente tienes que ver el espacio entre las Exacto. figuras. Muy bien. Ahora, ¿cuáles de estos anagramas no pertenece al grupo? cepillo, Cepillo. Ah, bueno, ya contestaron. No cepillo. ¿Por qué? Cepillo. Porque todas son lugares de, ¿cómo se llama? De la casa, excepto el cepillo, ¿no? ¿Y esto cómo se le llama? Se llama categoría semántica. ¿Qué es una categoría semántica? Es donde posicionamos las cosas por cierta categoría. Por ejemplo, estas cosas serían habitaciones de una casa, ¿no? Y esa es una categoría semántica. ¿No les ha pasado que a veces a sus hijos o a sus nietos les cambian el nombre, pero usualmente se lo cambian entre los mismos hijos o entre los mismos nietos? Sí. O sea, eso es porque Sí. están bajo una categoría semántica y a lo mejor se equivocan en el nombre, pero no se equivocan en el grupo, ¿no? Lo llaman como otro hijo o como otro nieto o como otro sobrino, pero no es como que le digan al nieto como al hijo, a lo menos que se llamen igual, ¿verdad? Pero, A mi madre ¿Cómo no se llama eso? patinaba. pero Mi lo que se madre le da no a la cabeza patinaba. es simplemente, o sea, como el mismo grupo. Y ahora, ¿esto cómo lo supieron? ¿Cómo qué zona de conocimiento utilizaron? Por la vista, Y porque resolución. sí. ¿Estás bien? Sí es la vista, ¿no? Pues no podríamos leerlo si no lo viéramos, ¿no? Alguien más dijo resolución de problemas. ¿Es una problemática? Claro que sí. ¿La resolvimos? Claro que sí. ¿Pero qué más? ¿Cuál Y el otra? conocimiento. El También conocimiento. la de memoria y La aprendizaje. lenguaje. Usamos El lenguaje. lenguaje. Sí es. Lenguaje, ¿por qué? ¿Qué les dije? Es una categoría semántica. Las Ajá. cosas semánticas son palabras que aprendemos mediante el lenguaje, que conocemos su definición y qué categoría permanece por justamente eso, ¿no? Entonces, sí es cierto, usamos la memoria, usamos los ojos, visual, pero sobre todo es la carga del lenguaje, ¿sí? Ujú. Y ven cómo utilizamos constantemente nuestras habilidades. No es como que, solo usé memoria, solo usé resolución de problemas, ¿no? Pero hay diferentes cargas de cada una, ¿no? Hay una que se especializa más. Ahora, ¿qué es la demencia tipo de Alzheimer? Pues ya vimos, es una demencia cerebral, neurodegenerativa, que es neurodegenerativa, que está afectando el cerebro, ¿no? Y sus capacidades. Y viene acompañada de problemas de la memoria, forma de pensar, del carácter, cómo comportarse, porque tiene mucha comorbilidad con cosas psiquiátricas. Es decir, muchas personas que sufren de Alzheimer también sufren de depresión, ¿no? O las personas que sufren de depresión pueden tener más probabilidad de desarrollar Alzheimer, más una depresión no tratada, ¿no? Porque pues también hay que saber la diferencia entre una tratada y una no tratada. cognitivo y no cognitivo.
¿Cómo? ¿verdad, maestro? ¿Cómo? Cosas de la memoria y cosas del equilibrio y cosas También, de sí. sentimientos. También de las motoras. Hay que recordar que pues, también estas personas tienen complicaciones a veces en movilidad, ¿no? Porque pues también las áreas motoras también son afectadas, ya que es una enfermedad que afecta el cerebro. No es como que nada más vaya a afectar la memoria, el lenguaje, no, afecta el cerebro y el cerebro entre más daño sufra, más incapacidad va a generar a ciertas áreas. Entonces, ahorita vamos a ver eso, cómo afecta esta enfermedad y por qué se cree que sucede. Ahora, hay que entender primero que el Alzheimer no es una enfermedad solo de edad avanzada, aunque sí el principal factor de riesgo sea la edad para el Alzheimer esporádico, es decir, que las personas que tienen más de 65 años van a tener más riesgo de desarrollarla, porque el factor de riesgo más grande es la edad, ¿no? Entre más grande, más factor de riesgo tienes de sufrir Alzheimer. Y esto agrégale los demás factores de riesgo que tenemos, ¿no? Que son pues que una enfermedad, que una mala dieta, malos hábitos saludables, mal sueño, mala higiene del sueño, todo esto, ¿no? Se le acumula. Pero de los más riesgosos es justamente la edad, que pues no tenemos control sobre eso, ¿no? Luego el Alzheimer no solo es una enfermedad de edad avanzada, ¿por qué? Porque más del 5% de las personas que tienen Alzheimer suelen tenerlo en una edad de 40 a 50 años, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más de este tipo de enfermedad porque es algo muy específico de por qué se da a estas edades tempranas. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer? Hay varios, pero vamos a empezar entre los más básicos hasta los más desconocidos, ¿no? Ahora, los indicadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, que es temprano, que esto se debe, ¿por qué? Por un factor genético que es hereditario, que quien tenga esta mutación y la herede, la persona que herede la mutación va a tener 100% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y tristemente va a ser a una edad más joven. Por eso es muy diferente el Alzheimer esporádico que el Alzheimer por herencia, ¿no? Conocido como Alzheimer familiar. Entonces, los síntomas de enfermedad de Alzheimer incluyen pérdida de la memoria, que es como el más conocido, confusión, pues obviamente si pierdes la memoria va a crear mucha confusión no acordarte de cosas, ¿no? Sobre todo porque te das cuenta de las cosas que vas perdiendo la capacidad de recordar. Entonces, obviamente, pues mucha confusión, que crea mucha inquietud, y obviamente, pues cosas como perder objetos, dificultad para realizar tareas familiares, porque se va perdiendo ciertas capacidades. Eso es lo que les digo sobre los cambios en la personalidad y comportamiento, son los síntomas psiquiátricos, ¿no? Que justamente pues hay veces que la persona que tiene esta enfermedad pues cambia totalmente su personalidad o como era, ¿no? A lo mejor de ser alguien paciente se vuelve alguien muy impulsivo, muy errático, o alguien de ser errático impulsivo puede volverse muy paciente. Esto va a afectar dependiendo de la persona. Y pues hay que entender que pues no es porque la persona quiera, no es una decisión que la persona esté tomando, es justamente pues, problemas que surgen a partir de la enfermedad y que pues no lo pueden controlar, ¿no? Otra cosa es como juicio pobre o disminuido, entonces toman malas decisiones, deterioro en la comunicación, les cuesta comunicar, mantener una conversación o simplemente seguir el hilo de la conversación. Incapacidad de seguir instrucciones o acordarse de ellas, a empezar. Problemas con el lenguaje, deterioro en las habilidades visoespaciales también, ¿no? Hay estudios que demuestran que les cuesta mover los ojos, les cuesta ver ciertas cosas, medir espacios y capacidades espaciales, ¿no? Apatía emocional, que es lo que les digo de lo mismo de la personalidad, alguien muy motivado, muy feliz, a lo mejor de repente se vuelve muy frío de la manera emocional, muy sin ganas, y pues hay que entender, ¿no? No es fácil un diagnóstico de estos. Aislamiento social, a menos menos voluntad de relacionarse con los demás, la pérdida de motivación o iniciativa, ¿no? Entonces, como podrán ver, el Alzheimer no solo afecta cosas cognitivas, afecta pues una gran gama de cosas de la vida y de nuestra día a día, y sobre todo afecta también a aquellos que nos rodean. Hay que tener eso importante porque la enfermedad de Alzheimer no solo es la persona que tiene la enfermedad, es también aquellos que rodean su familia, cambian dinámicas, cambian roles,
tienen que ajustarse, porque, por ejemplo, imagínense que a quien le dio la enfermedad de Alzheimer era el que llevaba o la que llevaba la cartera de la casa, ¿no? O sea, como toda la economía de la casa, pues alguien nuevo, alguien de la familia va a tener que tomar ese rol, ¿no? Porque pues ya se va a cambiar porque la persona ya no va a ser capaz. Entonces, obviamente esto genera cambios dentro de la familia y obviamente el cuidarlo no es sencillo. Cuidar no es sencillo, no es una tarea fácil, es una tarea agotadora y por eso tenemos cosas como el síndrome del cuidador, ¿no? Entonces hay que tener eso también en cuenta. Cambia toda la dinámica. Ahora, ¿qué causa la enfermedad de Alzheimer? Los científicos no estamos completamente seguros de cuál es el motivo 100% de que esta enfermedad se dé, aparte de la mutación. O sea, sabemos que hay mutaciones que pueden crear, ¿no? Que provocan la enfermedad de Alzheimer. Pero el por qué pasa, o sea, qué es lo que está ocurriendo específicamente, pues solo tenemos hipótesis. Y una de estas es justamente las placas de beta amiloide y marañas neurofibrilares, que estas son como la hipótesis más fuerte o contundente en explicar el por qué, qué es lo que causa la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos, por ejemplo, una neurona sana y acá del otro lado tenemos justamente una neurona donde hay placas de amiloides o ovillos neurofibrilares, que ahorita vamos a hablar. Entonces, ¿estas qué son? ¿Qué son las placas y qué son los ovillos? Pues son grupos anormales de fragmentos de proteína que se acumulan entre las neuronas. Hay que entender que las proteínas no es como lo que consumes, o sea, sí tiene que ver lo que consumes, pero no es como lo que conocemos usualmente proteínas, ¿no? Nuestro cuerpo está lleno de proteínas que fungen una función específica porque nuestro cuerpo es muy económico. No va a gastar energía en cosas que no necesita, ¿sí? Todo aquello lo que no necesite lo va a descartar, va a morir, etc. Entonces, obviamente, estas proteínas ya tienen una función establecida, ¿no? También se desconoce de muchas proteínas cuáles son sus funciones, pero supuestamente estas proteínas son como un adhesivo que ayuda a las neuronas para ¿cómo se llama? Haya más comunicación entre todo. Y como todo, cosas en exceso o no reguladas provocan daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas proteínas que todos tenemos siguen a acumular entre las neuronas. Ahora, ¿por qué se forman estas placas neuríticas? Bueno, eso es a lo que vamos a llegar. Ahora, las placas se forman cuando los pedazos de la proteína llamada beta-amiloide se agrupan. Entonces, una parte de la proteína que se separa para cumplir otra función o para que se desintegre en el mismo espacio donde está fungiendo para que pues, no se acumule. Pero pues algo en el cuerpo puede pasar que no se elimina o se produce de más y lo que pasa es que ¿cómo se llama? Como esta proteína es muy pegajosa, aquí como lo dice en el texto, crea placas entre más se van juntando, ¿no? Entonces, no es algo que ocurra de la noche en la mañana, de hecho es algo que ocurre al transcurso de varios años. Varios estudios dicen que del síntoma inicial de Alzheimer ocurre 20 años después de en lo que empieza a ocurrir esto. Entonces eso, cuando ya tenemos un señal de un síntoma de Alzheimer, es porque ya las placas llevan años acumulándose, ¿no? Y me van a decir, entonces se puede evitar. Muy difícil, porque ya cuando sabemos que la tienes o que está el problema, ya es muy tarde, ¿no? Y no se puede saber desde antes, a lo menos que tengas el otro Alzheimer que es genético y que se haga un estudio genético. El que es esporádico, el que nos puede dar a todos, pues no se sabe hasta que básicamente estés con el problema. Y ya cuando tienes el problema, va de bajada, ¿no? Entonces, la beta-amiloide viene de la proteína más grande, entonces es una proteína que se encuentra en la membrana grasosa que rodea a las neuronas, beta-amiloide, y que pues es pegajosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pegan, se acumulan, y esto evita que haya como una comunicación entre las neuronas. Y como les dije, cosa inservible del cuerpo, el cuerpo lo desecha. Entonces, si no hay comunicación entre las neuronas, se va a morir, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir y va a ir ocurriendo a lo largo de muchos años hasta que de plano un área del cerebro está completamente dañada, incomunicada, y aquí es donde ya se empieza a hablar o se empieza a ver los síntomas del Alzheimer. Ahora, no solo es lo único, las placas no es lo único, ¿no? Es también los ovillos neurofibrilares. Ahora, ¿qué pasa?
Las neuronas dañadas y muertas tienen marañas, las cuales están hechas de fibras retorcidas de otra proteína, que se llama el tau, que ahorita van a ver. Entonces, las marañas se destruyen en un sistema vital de transporte celular hecho de proteínas. Entonces, estas proteínas tau sirven originalmente para llevar nutrientes a la neurona para que siga funcionando, ¿no? Es como nosotros que tenemos que comer. Entonces, cuando no hay como un desecho claro o una sobreproducción y no hay un desecho, pues se va acumulando y, por ejemplo, el sistema del transporte es organizado de fibras paralelas en orden. Te das de cuenta, como nosotros tenemos las neuronas y tenemos nuestros axones, que eso también ya lo vimos, solo vamos a ver, por aquellos que no se acuerdan, tienes la neurona, ¿no? Que es este cuerpo, y tenemos axones, ¿no? Que es por donde pasan los nutrientes, por donde pasa la señal sináptica, los químicos para comunicarse con otras neuronas. Entonces, lo que pasa con tau es que se acumulan ovillos dentro de estos tractos y cuando se acumulan, lo que evita es que lleguen justamente, que lleguen los nutrientes adecuados a la neurona. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos alimentamos bien o pasamos hambre? Pues no funcionamos bien y pues las neuronas mueren cuando no reciben los nutrientes adecuados. Y como tau es la proteína de donde salen ¿cómo se llama? Estos ovillos neurofibrilares, como dije, lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque tau ayuda a mantener estas vías para recibir nutrientes rectos. Entonces, cuando hay una acumulación, cuando no se regula bien esta proteína tau, que ovillos neurofibrilares que no permiten que la neurona se nutra, por ende, va muriendo. Se muere y así hasta que varias neuronas van teniendo este problema, ¿no? Y pues tau se convierte en fibras retorcidas llamadas marañas y las vías ya no pueden pues mantenerse derechas, no reciben nutrientes, entonces se rompen y se desintegran como se ven aquí, ¿no? Y por ende, pues ya no tiene una vía de comer. Es como si nuestro esófago se enchuecara o se tronara y ya no podemos comer, ¿no? Ya no hay nada que nos permita llegar el alimento. ¿Y qué va a pasar? Pues nos vamos a morir si eso nos pasa, ¿no? O con la medicina moderna, pues a lo mejor nos hacen un tracto nuevo o nos abren aquí la panza o algo, ¿no? Pero el chiste es que las neuronas no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, no reciben nutrientes, se muere. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Esta prevalencia ya es algo vieja, pero nomás para que se den una idea de cómo estamos ya ahorita. Se estima que en el 2010 había 36.5 millones de personas con demencia, con 7.7 millones de casos nuevos anuales. Y casi esto en estadísticas se promedia que es como un caso nuevo de demencia cada 4 segundos. ¿Sí? Ahora, tenemos un número de personas que viven con demencia casi que se duplica cada 20 años. Entonces, algo que va a pasar es que esta cifra se va a triplicar incluso. ¿Por qué? Porque ya como estamos teniendo las generaciones, ya hay más adultos mayores que bebés, ¿no? Ya hay más adulto que va para la adultez tardía, que va a hacer que estas cifras se aumenten, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya somos más personas, ya con la medicina moderna tenemos más expectativa de vida, lo que hace que pues, la gente viva más y que la gente tenga como ¿cómo se llama? Posibilidades de justamente tener la demencia, ¿no? Lo cual hace que los números aumenten. Ahora, la mayoría de estas personas viven en Países Bajos o medianos ingresos, ¿no? Es decir, como la mayor parte de personas o gran porcentaje viven en países como con un ingreso bajo o mediano. ¿Qué quiere decir? Pues México está en eso, ¿no? Todo Latinoamérica de seguro está en esa lista, y Estados Unidos, que también es una de las tasas más grandes, y a pesar de que es un país con un ingreso más elevado que nosotros, aún así se ven cifras descomunales y preocupantes de demencia, ¿no? De hecho, pues ya están hablando que a lo mejor se vuelve una preocupación nacional, porque justamente, pues, es un montón de gente teniendo este diagnóstico. Ahora, en la forma más común de demencia en todo el mundo es la enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos,
el Alzheimer representa el 60 a 70% de los casos de demencia. Ahora, hay que entender esto. La demencia es una, ¿cómo se llama? Es un malestar, es una enfermedad. No existe o ya no es servible usar la demencia senil, porque la demencia senil da a entender que el envejecimiento sano va a llevar a una demencia, y no es cierto. Hay que entender esa diferencia. Un envejecimiento sano no es demencia. Demencia es una enfermedad que afecta el envejecimiento sano, ¿sí? Entonces, no es que todos vayamos a tener una demencia, pero pues puede aumentar las probabilidades según ciertas condiciones. Afecta aproximadamente el 5% de la población menor de 70 años y ha aumentado la prevalencia hasta el 30% de los mayores de 80 años. Como les dije, la edad es un factor de riesgo muy grande. Entonces, entre más grande seas, más probabilidad tengas de tener Alzheimer, ¿no? Y no quiere decir que el envejecer va a llevar a una demencia, como les dije, no. El envejecimiento sano no es así. El envejecimiento sano es observar cambios en nuestras capacidades o habilidades cognitivas, pero no que está deteriorado a un punto en que no podamos ser independientes y funcionales. Simplemente quiere decir que nos cuesta a veces más trabajo, pero no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta que su capacidad atencional ha disminuido a través de los años, que su memoria también ha disminuido a través de los años y que es perfectamente normal que disminuya. No podemos tener los mismos niveles que teníamos hace 30, 40 años, ¿no? Es perfectamente normal que nos cueste más trabajo, pero como dije, esto no quiere decir que no podamos aprender cosas nuevas o que podamos mejorar, ¿no? Para nada. También las personas de raza negra tienen un mayor riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer que la de la raza blanca. Pues es acompañado de todo esto de países de ingreso medio, mediano, ¿no? Que pues parece ser que aquellos con una etnia afroamericana o negra, tienen más probabilidad porque viven en lugares más vulnerables, ¿no? Porque vivieron, pues en muchos países fueron esclavos o fueron segregados o hay racismo, entonces las condiciones de vida fueron peor, lo cual aumentaron la probabilidad de tener pues este tipo de cosas por su mala calidad de vida, ¿no? Factores de riesgo ambientales, pues está el envejecimiento, que ya dijimos que entre más grandes somos, más probabilidad tenemos de tener esta demencia. Hipercolesterolemia. Ay, se me olvidó el HTA, que creo que es esto de presión alta. Déjenme nada más verificarlo para no mentirles. Sí, hipertensión arterial, ¿sí, no? Justamente. También eso es un factor de riesgo. Hiperhomocisteinemia. ¿Sí vieron el otro? Hipercolesterolemia es del colesterol. ¿Mande? El hipercolesterolemia es del colesterol o Colesterol alto. Sí, colesterol alto. alto. Ajá. Ah, ok. El Tabaquismo, envejecimiento. Ujú. No, obesidad, ya me amolé. Llevo 2. vida sedentaria. Camino 3 kilómetros. No, tenemos más de un factor de riesgo. No se preocupe. Vida sedentaria, baja educación. Aquí es algo muy curioso. ¿Por qué? ¿Por qué baja educación? Porque hay una teoría que se llama reserva cognitiva, que se dice que entre más activo tenemos el cerebro, o por ejemplo, aquellas personas que toda su vida se la pasaron estudiando, tienen como una protección a ciertas demencias. No se vuelven inmunes, claro que no, pero la enfermedad de demencia o Alzheimer se vuelve menos agresiva con las personas que tienen como un nivel de académico más alto, o se dedicaron a cosas como académicas, o simplemente que se dedicaron a seguir estudiando o seguir conociendo cosas nuevas o aprendiendo cosas nuevas, así como ustedes ahorita mismo están, ¿sí? Entonces, por eso mismo, este taller es como una forma también de ayudar a esta reserva cognitiva, ¿sí?
Ok. Dieta altas de grasas saturadas, que pues ya lo vimos con lo del colesterol y la obesidad, que claro, pues, va a tener consecuencias las grasas. Traumatismos craneales, que son pues golpes fuertes en la cabeza. Claro que sí, pueden estar en riesgo por un golpe muy fuerte en la cabeza, o puede ser que tenga síntomas parecidos a la demencia, pero se deba por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de enfermedad de Alzheimer? Ya, mande. Escuché, Gio. ¿Sí? No, ok. Entonces, continúo. Existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer, que es el que ya les dije, que es el inicio temprano o familiar, que afecta un 5 o 10%, o sea, que son los menos casos. Estos son los que les digo que son por herencia, que justamente se conoce como familiar porque afecta a dos o más personas de una misma familia, ¿sí? Y que pues es recurrente porque justamente es un factor genético. Este representa un porcentaje menor de los casos de todos los de Alzheimer, pero existe. Y estos son los que digo que ocurren, ay, perdón, a una edad temprana. Y el otro que es de inicio tardío o esporádico, que ese es el que nos puede dar a cualquiera, que no tiene límites, no tiene como, sí, porque no, o sea, ese es a cualquiera. Son un total de, pues, de 90 a 95 casos, ¿no? Entonces, como pueden ver, el factor, el genético, pues es una minoría, ¿no? De casos, pero los hay. Y de hecho tenemos un grupo, o más bien, no un grupo, pero una comunidades afectadas aquí en Jalisco, que es donde yo inicié mi tesis, es donde estoy trabajando y por eso terminé aquí, que en la población de Jalisco, en los altos de Jalisco, justamente hay comunidades o pueblos que están infestados de la enfermedad de Alzheimer familiar, que son familias enteras o sea, que están heredando esta mutación, la están desarrollando. Y como podrán saber, muchos a lo mejor son de pueblos, muchos a lo mejor vienen de allá o sus familias vienen de pueblos. ¿Qué es lo que pasa en pueblos? Que suele haber como 2 o 3 familias muy grandes que son las que como que, pum, hicieron todo el pueblo, ¿no? O sea, o que se conocen o que se relacionan entre ellos, etcétera, ¿no? Suele ocurrir mucho en comunidades más pequeñas, que es pues, el pueblo, y que todos son casi casi tíos o primos o algo de la familia, ¿no? Entonces esto hace que justamente los problemas genéticos se vuelvan como un fuente de riesgo más grande en esa comunidad, ¿no? Porque ya que el tío, o sea, que ya tienes a lo mejor 2 parientes que tienen la mutación y tienes más probabilidad de heredarla, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano se debe fundamentalmente a una mutación en alguno de estos 3 genes que se ubican en los cromosomas 1, 14 y 21. Y se hereda con carácter autosómico dominante. El carácter autosómico dominante quiere decir que solo se necesita a un papá que tenga la mutación para que el hijo tenga 50% de probabilidad de heredarla. ¿Sí? Solo uno. Aunque uno la cargue, hace que el 50% de probabilidad de que su hijo la tenga, ¿no? Entonces, como podrán ver, por eso son pocos casos, pero los casos que sí hay, pues son contundentes, ¿no? O sea, no hay duda en que los que tengan la mutación van a desarrollar la enfermedad. Ahora, de inicio tardío, se le conoce así el esporádico porque suele iniciar después de los 65 años. Es aquí, después de los 65 años hay mayor riesgo de poder manifestar el Alzheimer esporádico. ¿Bien? A inicio temprano puede ser diagnosticado incluso en personas de 30 a 60 años. En los Altos de Jalisco, en Tepa, hay familias que tienen una mutación de presenilina 1 que se da en el cromosoma 1, que esta gente, la familia, anda manifestando la enfermedad a los 30, 40 años. Entonces imagínense tener sintomatología de demencia a esa edad. Fatal, horrible, ¿no? O sea, cero poder de pensar en una vida funcional o independiente 10 años en el futuro para estas personas, ¿no? Porque si empezó a los 30, estamos hablando que tienen una expectativa de vida de 10 años a lo mejor, porque suele ser más agresiva aparte de la enfermedad en casos
inicio temprano, una expectativa de 10, 15 años, lo cual es esos 10, 15 años ya están teniendo problemas muy severos de demencia, ¿no? O de memoria, de lenguaje, etcétera. Entonces, pues, son casos muy tristes, la verdad, y que aparte no hay forma de actualmente con medicina moderna de contrarrestarlo, ¿no? Ahora, se hereda de manera autosómica demandante, es más que solo se necesita uno de los padres para presentar la enfermedad, tú sabes que ya. Y esto se puede generar justamente por la mutación en el gen de la proteína precursora de amiloide, que es el APP o PPPA en español, gen de la presenilina 1 o gen de la presenilina 2. Ahora, tenemos tipos de Alzheimer que se inicia temprano, que se acumula se acumula la proteína beta-amiloide y hay cambios en los genes de la proteína precursora amiloide y en el gen presenilina 1 y en el gen de la presenilina 2. Inicio tardío se presenta después de los 65 años de edad y esto está influenciado por una genética compleja con múltiples, o sea, se ve que sí hay factores genéticos, pero no son tan contundentes como los de familiar. Sí puede haber cosas, por ejemplo, si en algún momento, así de que su abuela tuvo Alzheimer, pero ya nadie más de su familia tuvo, eso quiere decir que no hay Alzheimer familiar. Pero el hecho que su abuela haya tenido Alzheimer puede ser que tiene ciertos genes que faciliten la manifestación de la enfermedad, pero aún así va a seguir siendo después de los 65 años. Además de la edad, existen algunas diferencias entre el inicio temprano y tardío. Por ejemplo, las personas más jóvenes de desarrollar la enfermedad de Alzheimer tienden a tener mayor cantidad de los cambios microscópicos que se encuentran en el cerebro de las personas enfermas. Entonces empieza a haber cambios de conexiones más severos en las personas de jóvenes que sufrieron de Alzheimer y también pues una reducción de la corteza cerebral muy, muy marcada, que eso es para todos, pues es todavía más marcada en los casos de jóvenes. Estos cambios incluyen fibras retorcidas, células nerviosas, ¿no? Y todo lo que ya les dije también del cerebro. Ahora, algunos expertos creen que el cerebro más joven tiende a sufrir más daño antes que las personas que comiencen a presentar síntomas. Es decir, como les dije, que la enfermedad de Alzheimer familiar o genética es más agresiva que ¿cómo se llama? Que la esporádica. Es decir, que en la esporádica ponle que les da a los 65 años en punto, ¿no? Sí, o 66 años, ¿no? Y esa persona, pues a lo mejor, pues sí va a ir empeorando, pero a lo mejor puede pasar 3, 4 años donde sí se está viendo empeoramiento en memoria, en lenguaje, pero a lo mejor todavía es ciertamente funcional, todavía puede reconocer caras, reconocer familiares, así, y puede que tiene una expectativa de vida de 20 a 25 años, ¿no? O hasta por ahí. En cambio, en las personas que les da Alzheimer de manera joven, como les dije, les da, por ejemplo, los 40 años y tienen una expectativa de vida de 10 a 15 años. O sea que sí es más agresivo. Y esto se cree porque ya está siendo afectado desde edades muy jóvenes. Si la persona manifiesta la enfermedad a los 30, estamos hablando que desde los 20, más o menos ya estaba teniendo esta acumulación de proteínas y placas amiloides, ¿no? Y por eso, a los 20 todavía no tenemos el cerebro completamente desarrollado, entonces por eso se ve que a lo mejor es más agresiva o simplemente porque la mutación lo hace así, ¿no? Y otros teóricos dicen que nada más aparenta avanzar más rápido por la diferencia de edades que se da, ¿no? Que parece ser que es más rápido con los jóvenes porque pues, son jóvenes, ¿no? Y pues con los grandes parece más tiempo porque pues como son grandes pues ya tuvieron una vida y así, pero no, o sea, ya está más o menos comprobado que sí suele ser más agresiva la genética. Finalmente hay quienes que piensan que las personas jóvenes son diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer tienden a estar más activas y en mejor forma física y muchos todavía tienen responsabilidades de familias profesionales. Claro que sí, ¿no? Las personas de 30 a 40 años todavía están siendo todavía muy activas o apenas están teniendo estos puestos de desarrollo, de trabajo personal, ¿no? Entonces, pues, por eso son casos muy tristes todavía. Entonces, por eso, imagínate que te digan a los 30 años, tienes enfermedad de Alzheimer,
seguro, pues ¿qué va a pasar? Se va a deprimir, se va a frustrar, se va a molestar con la vida, ¿cómo no hacerlo, no? Y esto va a llevar a consecuencias psiquiátricas, problemas de depresión, de ansiedad, que a lo mejor empeoran todavía más la enfermedad, ¿no? Que justamente la comorbilidad más grande del Alzheimer es la depresión, ¿no? Entonces, pues, solo imagínense recibir esa noticia, ¿no? Por eso algunas personas se suicidan, ¿verdad? Y sí, puede ser que Con lleve ese diagnóstico. Sí, hay gente que puede llevar a conductas suicidas, justamente. No se descarta. Por eso también el tratar estas enfermedades deben de ser multidisciplinarias, porque no solo es de, la enfermedad y ya. O es más, ni siquiera debería de llamarse enfermedad porque no tiene cura como tal. Diferentes tipos de evaluación que tenemos para medir la función cerebral. Tenemos habilidades físicas, ¿no? Que estas suelen ser las que les aplican el neurólogo o el médico, general. ¿No? Que te dicen habilidades físicas, ¿sabes? Levanta el brazo y pon fuerza, ¿no? Para ver justamente si es muscular o es neuro, ¿no? Porque pues para cosas motoras puede ser desde la articulación, desde la sangre, desde el músculo o desde el sistema nervioso, ¿no? Entonces pues justamente hay que medirlo. Procesamiento sensorial como la visión, pues desde la prueba de que sigue mi dedo con solo los ojos, ¿no? Así. O la típica, ¿no? Para usar lentes. Dígame, que esa es agudeza visual, que es, a ver, dígame si ves esto, esto y esto. Habilidades cognitivas, que es aquí donde entra el neuropsicólogo, que evaluamos atención, memoria, lenguaje, ¿no? Para ver cómo están en comparación con el resto de la población o con, compañeros significantemente de la misma edad, ¿no? Ahora hay diferentes formas de realizar estas pruebas. Principalmente se usa para diagnóstico, otras justamente para el diagnóstico y luego planear un tratamiento o un monitoreo, y dudas sobre el funcionamiento, pues para saber qué hacer, ¿no? Eso sirve el diagnóstico, para saber qué tiene, para saber qué hacer, porque a veces la ignorancia es tan el enemigo. Por ejemplo, no sabemos que alguien está teniendo una dificultad como amnesia o como Alzheimer o como demencia, que a veces no tenemos la misma paciencia, ¿no? Como por ejemplo, si no saben que tienen diagnóstico, a lo mejor las familias de que no te hagas menso, o te estás haciendo la víctima, o de seguro no tienes nada, ¿no? Entonces también para poder que entiendan a estas personas que no es que están cambiando, ya te volviste más payaso, ya te volviste más errático, más enojón, a lo mejor se debe por algo más, ¿no? Algo que no está en su control. Investigación, también es eso, que es algo a lo que yo me dedico, es investigar posibles tratamientos para aportar algo, ¿no? Un granito así de arena a posibles investigaciones del futuro. Ahora, evaluación de funcionamiento cerebral, tenemos el examen neurológico, la evaluación neuropsicológica y la neuroimagenología, que aunque van de la mano, no siempre se toma en consideración las tres, o no siempre están las tres presentes, ¿no? Y debería de ser así. Ahora, el neurólogo es para diagnosticar desórdenes neurológicos, identificar cualquier anormalidad del sistema nervioso, por ejemplo, también muchos síntomas se pueden deber a que tengas un tumor o que está generando un tumor presión entre el cráneo y el cerebro y eso afecta a ciertas áreas. Entonces, obviamente, el neurólogo va a descartar todo esto, ¿no? Entonces, ellos evalúan componentes múltiples, pero pues, de funciones básicas como el estado mental, la función motora sensorial, el equilibrio y la coordinación y hasta los reflejos, ¿no? Para ver si es el sistema nervioso, si hay algo más que no sea, descartar cualquier otra cosa que no se deba a la demencia. Y luego están los neuropsicólogos, que aquí entro más o menos yo, lo que me dedico, que soy más investigador que neuropsicólogo, pero pues ayuda a diagnosticar algunos tipos de desórdenes neurológicos, como diferentes tipos de demencia, y esto es porque nosotros evaluamos las áreas cognitivas. Un neurólogo puede evaluarlos en atención y memoria, pero nosotros profundizamos más en esas capacidades, ¿no? El neurólogo se va a enfocar más en el sistema nervioso, como la anatomía, la neurofisiología, cómo funciona el cerebro, y nosotros nos vamos a centrar en procesos como la memoria, la atención y todo eso, ¿no? Sobre su funcionamiento, es decir, hacemos preguntas de,
sí ha cambiado mucho, tanto a los familiares que lo están observando, como a la persona. Siente que ha habido cambios en sus capacidades cognitivas o los ha visto, etcétera, ¿no? Ya evaluamos a profundidad cada una de las zonas del conocimiento, que es todo esto del lenguaje, memoria, capacidades visoespaciales, resolución de problemas. Y pues siempre es desempeño comparado con el desempeño esperado, ¿no? O sea, ¿cuál es el desempeño que se espera a alguien de su cultura, de su país, de su comunidad, de su grado, de su edad, ¿no? Todo esto se tiene que considerar, que no es lo mismo una persona que tiene 30 años en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, a alguien que vive en una zona rural. No es lo mismo, ¿no? También no es lo mismo a alguien de 30 años, a alguien de 60, 70 años. Entonces hay que hacer estas diferenciaciones entre el desempeño, lo que se espera según su edad, su estatus económico, su cultura, etcétera, ¿no? Ahora tenemos técnicas de neuroimagenología como la imagenología estructural, que se observan las estructuras del cerebro, ¿no? Y en esto tenemos el rayo X y la resonancia magnética, ¿no? Que es el MRI. Ahora, la imagenología funcional es que se observa la actividad en tiempo real, que, vaya, la medicina moderna lo que ha podido hacer gracias a eso, ¿no? Y también tenemos imagenología funcional sin necesidad de ver, como el cerebro, por ejemplo. Esta es una resonancia magnética, funcional, donde le piden al participante, en lo que están en el resonador, hacer una actividad o pensar en algo, y se mide la cantidad de sangre que llegan a esas áreas del cerebro. Es decir, pues entre más sangre llega es porque está necesitando más energía, ¿no? Entonces, así comparan como de que, de seguro está pensando, ¿no? Esta persona en algo de lenguaje, o está hablando porque está como la zona de Broca activada, que luego vamos a paso a paso, vamos a aprender qué es esa zona y qué es lo que hace, ¿no? Entonces, esta es una resonancia magnética funcional que nos permite ver de manera más clara, ¿no? Y luego tenemos el EEG, que mide la actividad eléctrica, que se usa para estudios en niños con epilepsias, ¿no? Porque es como ahorita creo que, a ver, tengo una imagen, ahorita sí, creo que tengo una imagen. Entonces, en las técnicas de imagenología estructural están los rayos X, que es la examinación de las estructuras óseas del cráneo. Es decir, para ver que el cráneo no esté dañado, fragmentado, golpeado, abollado, sumido, etcétera, ¿no? Que es todo ese cambio estructural puede causar problemas en el cerebro, ¿no? Entonces sirve para identificar cambios estructurales de densidad del hueso, pero pues los otros tejidos no se pueden ver. Entonces, básicamente, pues solo tenemos una imagen del cráneo, ¿no? Y cuando queremos ver el cerebro, pues, si se fijan, no vemos el tejido del cerebro como tal. Entonces, esto se usa también, sí se usa para cosas pues de neuro, sobre todo para ver si tuvo un golpe la persona, para ver que no haya daño en el cráneo, pero también se usa más como rayos X para los huesos, golpes, ¿no? Lesiones, accidentes. Tenemos la tomografía axial computarizada, también CAT por corto. Esas son sus siglas en inglés, ¿no? Haz de cuenta que nada más se voltea pero es tomografía axial computarizada. Examina múltiples rayos X de rebanadas del cerebro. Son como muchas, y históricamente fue la primera técnica de mostrar tanto la estructura ósea como el tejido cerebral. Esta fue la primera técnica que pudimos realmente ver por primera vez el cerebro en alguien vivo. Muy usado para ver traumas severos o golpes también. Tiene mejor resolución que un simple rayo X, pero pues la resolución no permite bien los detalles. Como podrán ver, pues sí se ve el cerebro. Y por ejemplo, aquí se suele usar mucho el CAT para casos de emergencias, sí, pues en el hospital para emergencias, ¿no? Urgencias, sobre todo. Algún golpe, algún daño. Aquí, por ejemplo, también podría salir si hubiera un tumor, ahí se vería, ahí una bola blanca, o si hubiera hidrocefalia, también se vería ahí como este empuje del cerebro con el cráneo, ¿no? Que está muy pegado, pero pues no nos deja ver más allá de cosas muy simples o por afuera. Luego tenemos la imagenología de resonancia magnética.
que usa imágenes del tejido cerebral con alta resolución. Aquí ya son imágenes 3D del cerebro, no son rayos X, por lo que no hay radiación. Entonces, si se fijan, es cuando te meten como una maquinota, entonces no se tienen que preocupar. Ya es que en los rayos X le tapan los genitales para evitar cualquier cosa con la fertilidad o con daño, ¿no? En esas áreas, aquí no se usa radiación, entonces no hay como riesgo más que la paciencia de mantenerte pues acostado en una posición, pues no, sí, bastante incómoda y sin moverte mucho. Y pues el equipo es costoso, ¿no? Muchos hospitales no lo tienen, muchos hospitales, pues dependiendo su nivel, ¿no? Hay que recordar que los hospitales es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y que dependiendo del nivel son los diferentes tipos de atención que te pueden dar, ¿no? Usualmente estos se encuentran en el nivel más alto de hospitales porque pues es los hospitales más completos. También hay clínicas por afuera o privadas que tienen resonadores magnéticos para justamente si el hospital no tiene, lo mandan allá, ¿no? Y podría ser útil para personas con, no es tan útil para personas con claustrofobia mental o corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque como les dije, es meterte a una como una camita así reducido y quedarte quieto mucho tiempo y en un espacio muy reducido. Entonces, pues las personas que tienen una fobia a espacios pequeños, pues les resulta, pues no va a ser útil para ellos, ¿no? Pobre, o sea, sí es muy difícil. Teníamos la imagenología funcional, que es, pues, localiza la actividad cerebral, mayormente usada para investigaciones acerca de la función cerebral, aunque a veces también se usa para propósitos clínicos. Aquí hay que entender la diferencia entre cosas que se usan en la clínica y cosas que se usan en la investigación. Las cosas que se usan en la clínica son cosas que ya pasaron por la investigación y que se vieron que sí sirven para detectar cosas clínicas como por la sintomatología o la enfermedad, ¿no? Y se usa ya en los hospitales y todo. En cambio, las cosas de investigación son aquellas que utilizamos, pero que todavía no hay normas, no hay una regulación o no hay cosas tan claras como para decir, todos los que se vean el cerebro de esta manera es porque tienen tal cosa. Entonces, por eso todavía nomás se usa en la investigación hasta que se apruebe para el uso clínico, ¿no? Es como un pasito previo, pero que se usa mucho para establecer estos criterios, ¿no? De diagnóstico, de que, por eso ya se usa la resonancia magnética para detectar tumores, todo eso, porque justamente, pues, tiene una validez de que sí se ve el cerebro y de que si hay un tumor ahí, lo más probable es que 100% un tumor, ¿no? Entonces, por eso a veces algunas cosas de funcional nomás se usan en investigación, porque a veces se usa como de que, a ver, ¿qué área se utiliza cuando estamos leyendo, no? Y meten a alguien leyendo en el resonador y es algo que ve como el nivel de sangre y, mira, estas áreas están usando más sangre, entonces usamos esas áreas del cerebro para leer, ¿no? Y tenemos dos, que es la EEG, que es ahorita van a ver, ¿no? Que esta mide la actividad eléctrica del cerebro, mientras trabaja, lo que hace es que te conectan como este sombrerito, ¿no? Con muchos chupones en áreas específicas, estos chupones obviamente mapeando el cerebro. Y lo que hace es que detecta el señalamiento eléctrico, porque recordemos que las neuronas se comunican de dos maneras, de forma química y de forma eléctrica. Es lo que esto, la forma eléctrica, los niveles como de electricidad que está pasando por esas áreas, lo que indica pues, una comunicación ahí de las neuronas. Ahora, como dije, es más investigación, solo se usa en la clínica esta para usualmente niños o personas con epilepsia. Es lo que hace. No me dejan ir por tortillas. No, así sin tortilla. ¿Qué? Me Bueno, tengo que ir. pon tu micrófono, porque si no, ya ando aventándome el chisme. Profe, una Ande. pregunta, digo, una molestia. No, ¿Podría digo, ir un poco más despacio y no mencionar tantos términos médicos? En lo personal se me enredan, porque puras sí, está letras bien. que... Sí, por favor, maestro, Sí, gracias. una disculpa, que me había dicho desde antes. Yo aquí aventándome el rap del tema, les digo. Qué bueno que me dice, gracias. Ok, entonces esto, como les dije, se usa para
crisis epilépticas, que no sé si les han visto, que hay de dos, las muy llamativas, que son las que vemos en las películas, que están así las personas, ¿no? Hay que recordar que también hay de otras, que es la crisis por ausencia y la crisis por parálisis, que la crisis como ausencia es como le pasaba al Chavo del Ocho. No sé si llegar a ver qué pasaba con el Chavo del Ocho cuando pues se frustraba o se estresaba, se quedaba así, ¿no? la chiripioca. Porque ¿qué es eso? Eso es una crisis de ausencia. El pobre chavo tenía crisis epilépticas y nunca lo diagnosticaron, ¿no? Así se ve una crisis de ausencia. Ejemplo perfecto. Vean al Chavo del Ocho cuando da chiste, porque esa es una crisis de ausencia. ¿Qué pasa? Se pone rígido y perdida, la mirada perdida, ¿no? Ausente. Y eso pasa. Entonces, cuando muchos niños tienen crisis epilépticas, porque pues, alguna falla neuronal o ahí, o por temperatura. Muchas de las veces cuando los bebés se enferman, les pueden dar crisis epilépticas cuando la temperatura se eleva mucho. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Le piden a las mamás, al papá de esos niños, desvélenlo esta noche, tráiganlo tempranito, y ¿qué es lo que hacen? Lo ponen en se duerme, y como no hay menos actividad cerebral, no se para la actividad cerebral mientras dormimos, pero hay menos, pues tienen una línea base. Entonces pueden ver si el cerebro, aún dormido, está así. Si hay muchos picos es porque el cerebro está al 100. Y usualmente en las crisis epilépticas lo que pasa es que es una sobreestimulación cerebral, o sea que el cerebro está así, que ni sabe cómo descifrar las señales o todo lo que llega del mundo exterior. Entonces, por eso hay crisis que pueden ser más de movimiento, porque está teniendo mucho movimiento en áreas cerebrales de motoras, y están las de ausencia, que a lo mejor pues es tanta información que se quedan así, ¿no? Se van. Yo te conozco a gente que son tan buenos en investigación con estas máquinas que a veces así de leer un papel con un montón de estas líneas, dicen, mira, aquí moví el brazo, mira, aquí estaba moviendo tal parte, y es como, wow, ¿no? O sea, pero pues ya son personas que saben leerlo así como si fueran letras. Luego está la imagenología de funcional de resonancia magnética, que es igual a resonancia magnética, solo que ahora se hace para medir la circulación de sangre hacia zonas que se activan del cerebro. Entonces, esta es la máquina donde te meten en resonancia magnética. Ven cómo les digo que para alguien que tiene claustrofobia no es lo más apto. Imagínate estar así durante media hora, ¿no? Pues no es fácil, pero es menos fácil para aquellas personas que le tienen miedo a espacios pequeños y reducidos, ¿no? Y como podrán ver aquí justamente se ve una resonancia magnética. Aquí esta área pintada es justamente la sangre que se ve más acumulada en esa área del cerebro o que está teniendo más circulación, ¿no? Ahora, aquí podemos ver una resonancia magnética cerebral de un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer, en la que se muestra la pérdida de células cerebrales, como podrán ver, que es el hipocampo, ¿no? Aquí se ve esto reducido, ¿no? El hipocampo es esta parte, y el hipocampo, ahorita les hago una nota rápida, es el área que se encarga o que se ha visto más especializado en memoria, ¿sí? Entonces, aquí se ve una clara, la pérdida de neuronas en estas áreas, por lo que pues, a lo mejor por eso mismo tienen problemas de memoria, ¿no? De recordar. Y aquí es una resonancia magnética cerebral de un paciente de enfermedad de Alzheimer en la que se muestra pérdida de las células cerebrales, neuronas en la corteza cerebral. Aquí se puede ver cómo el perder neuronas incluso cambia nuestro cerebro. Como podrán ver, aquí todo bien, ¿no? Todavía no hay una pérdida de neuronas significativas, pero ya empieza a tener la pérdida de neuronas significativas. ¿Se fijan cómo, pum, de repente se reduce? Y esto es porque muchas neuronas de estas áreas, de estos espacios, murieron. Y luego pasan los años, se ve cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se vuelve una pasita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las neuronas están muriendo. No hay comunicación, entonces el cerebro
se atrofia, se empieza a hacer más chiquito, se empieza a ver, como pueden ver, no solo se hace chiquito. ¿Saben ustedes por qué tenemos los pliegues de nuestro cerebro? Porque justamente esos pliegues o esos dobleces que tenemos, el humano es uno de los animales que más lo tiene, por justamente nuestras capacidades de racionalidad, de lógica, de lenguaje, y es como la forma del cerebro de condensarse para no tener cabezotas así enormes, y que se condense, y entre más circunvalaciones tiene, dicen que más capacidades o más habilidades aprendidas. Ustedes ven el cerebro de un perro, de un gato, sí se ve así, pero se ve todavía más lisito, más lisito, ¿sí? Y esto es justamente porque tenemos capacidades distintas. Pero, ¿qué pasa? Si se pueden ver, parece que el cerebro se está desdoblando y se está encogiendo. Y esto es debido a la muerte neuronal. Mira, miren, aquí está el cerebro normal, ¿no? ¿Se fijan cómo el cerebro normal no se ve tan activado? ¿Y esto por qué será? Ahorita vamos a ver. Es una tomografía de emisiones de positrones PET que permite mostrar las áreas del cerebro en las que hay más actividad metabólica, es decir, más trabajo neuronal. La acumulación de marcador radioactivo para ver ciertas áreas es normal. Ahora, si se supone que está teniendo fallas, ¿por qué creen que se ve más activado este cerebro, que es el del Alzheimer, que el normal? Entonces, ¿por qué creen? Porque no hay muchas neuronas. Porque la sangre no irriga hasta el cerebro, maestro. Puede ser también la sangre, pero no más que el sangre, la compañera dijo que no hay neuronas. Hay que ver eso. Como aquí hay un montón de neuronas todavía, se esparcen el trabajo entre muchas. Hace más esfuerzo estas. Exacto. Las que hacen mucho esfuerzo. Así es, Lupita. Muy bien. Justamente cuando empiezan a morir las neuronas, nuestro cerebro, porque pues así es el cuerpo, tratamos de compensar las cosas. Entonces, mueren neuronas, las que quedan trabajan al por mil. Para una simple tarea se activan todavía más porque están compensando todo lo que perdieron. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es lo que pasa cuando tenemos una lesión, o por ejemplo, cuando un niño, es algo magnífico con los niños, porque cuando un niño, por ejemplo, hay un documental que muestran que un niño tuvo una crisis epiléptica tan severa que le tuvieron que quitar la mitad de su cerebro, o sea, una mitad. Fue muy chico. Este niño creció y como todavía le quedaba una mitad, esta mitad del cerebro compensó todo, podía pintar, podía hacer todo bien, tenía un ligero, ¿cómo se llama? Pues obviamente como nuestro cerebro está interconectado, pues el lado que le quitaron tenía un severo parálisis de una mitad del cuerpo, o sea, como del lado izquierdo. Si le quitaron el lado derecho, el lado izquierdo estaba más paralizado, pero aún así podía recordar, podía seguir estudiando, podía pintar, hacer cosas sorprendentes para alguien que tiene la mitad del cerebro quitado. ¿Y qué es esto? Como era niño, dio oportunidad de que el cerebro, como es muy plástico cuando somos niños, de compensar todas estas fallas y crear más neuronas o más conexiones sobre todo, y así compensar todas las fallas que tenía. A lo mejor, pues sí, tenía un severo parálisis, pero pues eso no lo detuvo para nada. Ok, entonces pues ya, terminamos con eso, vimos mucha información, muchas cosas. Si no queda claro, es normal. Si quedan dudas, es normal. Lo vamos a seguir viendo a través de todo, porque esto es como lo más básico para todo lo demás. Maestro, Dígame. ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Yo también. Mire, maestro, Sí. ahí dice que, bueno, ahí alcancé a leer que ¿a qué se debe que es más frecuente en las mujeres el Alzheimer que en los hombres? Ah, esa también es otra, se me olvidó, perdón decirle, sí, cierto. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Eso es debido, puede ser a dos cosas. Bueno, no hay como una explicación clara de por qué es más frecuente que en las mujeres, pero lo que sí creemos es mujeres,
¿quiénes son las que van al hospital más cuando tienen una preocupación? Ah, ok. ¿Quién es la que se preocupa más por la salud? La que Sí, están, ¿quién es la que hace todo? La mujer. la que llevan a sus esposos o llevan al hijo y hablan por él. No, es que tiene esto, esto y esto. No, se sabe, se conoce, ya está comprobado que las mujeres buscan más atención médica que los hombres cuando presentan dificultades. Es algo muy Ajá. cultural. Más Ajá. preocupaciones, maestro, y eso produce que se degenere uno más nuestras neuronas. Sí, no, es algo muy cultural porque también, pues muchos años ha sido esta imagen del hombre que no puede ser débil, que no puede demostrar desperfectos porque si no, no es un hombre, que tienen que siempre mostrarse fuerte, ¿no? Lamentablemente nos generó una cultura de que los hombres cada vez buscamos menos ayuda médica. Y esto hace que en casi todas las enfermedades suban las tasas de que las mujeres, ¿por qué? Porque son las que están registradas, son las que están yendo. No se puede tener una exactitud de toda la gente que tiene la enfermedad, se tiene una probabilidad, porque no todas se tratan, no todas saben lo que tienen, no todos se van a checar, no todas reciben un diagnóstico. ¿Y quiénes son las que más? Las mujeres, ¿no? Son las que, siendo una preocupación, van, y entonces se puede ver por ese lado que hay una tasa más alta porque pues hay más mujeres que están yendo, que se están preocupando por su salud y las diagnostican, etcétera, ¿no? Porque no, así como cosas médicas o biológicas que expliquen por qué les da más a las mujeres, no hay. Entonces, se cree firmemente que, si se fijan, casi todos los porcentajes de enfermedades que ustedes van a ver, casi todas, va a haber más probabilidad de que la tengan las mujeres que los hombres, excepto cosas como pues cáncer de próstata o pues eso no, ni modo que pues sí, ¿no? Las cosas que no nos, como que se pueden, por ejemplo, depresión también, por ejemplo, hay una cosa que pasa muy curiosa con, por ejemplo, la depresión y el suicidio. Se tiene índices más altos de depresión en mujeres, pero ¿quién creen que tienen los índices de suicidio más altos? Los hombres. Y es algo súper curioso porque justamente es esto, ¿no? Las mujeres buscan más ayuda y los hombres más en trastornos mentales y problemas de emocionales, o buscan menos ayuda, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Hay más tasas de suicidio porque, pues, lamentablemente no se tratan y caen en eso, ¿no? Y las mujeres, pues, buscan, tienen más tasa de depresión, pero porque buscan ayuda, ¿no? Porque se sabe que están diagnosticadas y todo, ¿no? Entonces, va más por ese lado, ¿sí? Entiendo aquí que como las perdón, mujeres Disculpen. las mujeres sí se atienden, están más documentados, porque los hombres como no se atienden, haga de cuenta, hay 5 y 5, pero las mujeres las 5 van a checar si los hombres no van, por eso no está documentado que ellos tengan el Alzheimer, pero las mujeres que somos las que más nos atendemos, por eso nos documentan, porque ellos si no dicen qué tienen, pues nunca se va a saber si tienen o no tienen. Como Así dicen, es. ¿no? Si no hablas, Dios no te escucha, ¿no? La famosa frase. Ahora, gracias por su comentario. La compañera Arcelia lleva bastante tiempo con su manita levantada. Hay que darle la palabra a ver Gracias, maestro. Maestro, una pregunta. ¿Qué tanto afecta mi cerebro? Pues yo creo que me afecta bastante. Que yo soy diabética, tengo 31 años de diabética, y a mí lo que siempre me pasa son las hipoglucemias, que se me baja el azúcar. Entonces, inmediatamente después de eso, me da por dormirme, me da como que me da un coma o no sé qué me da, pero me quedo pues perdida, no me acuerdo. Me duermo como hora y media. Entonces, ¿afecta mucho a mi cerebro eso? Esa es mi pregunta. Lamentablemente sí es comorbilidad, sí va a afectar el cerebro, pero no creo que es como lo que usted está creyendo. Ahora, me dijo hipoglucemia, ¿verdad? ¿Qué es la hipoglucemia? ¿Me puede decir? Así. La hipoglucemia es cuando el azúcar se baja. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos para ser activos y funcionales? Un azúcar, ¿no? La glucosa. Azúcar, sí. Entonces,
Por eso, cuando le da hipoglucemia, pues se siente cansada y se siente que se quiere ir a dormir porque sus niveles de energía fue un bajo Baja. drástico. Por eso, del cerebro, lo que puede pasar es que a lo mejor no está recibiendo la suficiente energía. Entonces, por eso es como, vete a dormir. Necesito. Recuerden, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio. Les va a decir cuando les hace falta, es prestarle atención a las señales, ¿no? La hipoglucemia que te dé sueño, pues simplemente por eso mismo, baja tu azúcar, baja tu cantidad de energía, ¿no? Por eso tiene esas reacciones cuando le da ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero luego lo investigo más para ver cuáles son la relación más del cerebro con la diabetes. De hecho, lo voy a anotar como tema extra, ¿le parece? Sí, Podría gracias, tomar maestro. el temario, ver algo de eso. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, nada más permítame que ahora la compañera Ilvia levantó la mano, ya también tiene ya bastante tiempo con la manita levantada. Y luego va usted. ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, Carmen Luz. Después de su compañera va usted, Carmen Luz. Gracias. No, ¿de qué? Dígame. Maestro, mi pregunta es la siguiente, que tengo pues nervio porque yo padezco del nervio trigémino del lado izquierdo. Yo tengo casi 25 años, primero con migrañas que me dan muy fuerte y de 3 a 4 días tengo que estar en la oscuridad. Me están dando una cajita que trae 2 pastillitas sublinguales que se llaman el Migrant, algo así, que contiene, ay, aquí la tengo, permítanme. Contiene el solmitriptano. ¿Sí, bueno? Sí, la escucho, solmitriptano. El solmitriptano, entonces ya tengo como 20 años y es lo único que me la calma, pero ya ahora ya tuve que ir con el neurólogo porque el nervio trigémino del lado izquierdo me vienen unos dolores horribles que nadie se los deseo. Entonces, ¿eso no me llegará a producir algún día el Alzheimer, maestro? No, su problema viene desde un nervio craneal, es el nervio trigémino, justamente. Ah. ¿Sí, bueno? Ay, sí. No escucho. Ya no escuché, maestro. Tal vez se perdió la conexión del maestro por un momento. Sí. Entonces, ¿no me debe preocupar en ese aspecto, maestro? Creo que se perdió la conexión del maestro, pero en cuanto se conecte ya le voy a No responder. está el maestro. Ah, sí, ya no se ve. Porque no aparece su nombre. Tal vez de momento se le fue el internet o algo así, ¿no? Ay, sí. Esperamos ahorita que regrese. Sí, gracias. Ay, no. Compañeros, Sí. ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo tenía otra idea de esta clase. Como estuvimos tomando terapia física y ahí nos daban ejercicios cerebrales, yo pensé que de eso se iba a tratar este taller. Sí, sí va a ser eso también. Nada Ah, más pero- que como estamos en híbrido, estamos en virtual, pues, pero sí, cuando sea presencial, sí va a ser eso que dice usted, señora. No, nos hacían así por medio virtual, hacíamos muchos ejercicios cerebrales. Entonces yo pensaba que de eso se trataba, porque sinceramente sí me gusta oír todo lo que dice el maestro, pero mi cerebro ya no está como para estar entendiendo tantas siglas que menciona, tantas cosas, y como que se me cansa mi cabeza, ¿verdad? Pero no sé si ustedes hubieran tenido también esa idea, que iba a ser puros ejercicios para que nuestro cerebro estuviera trabajando, porque así nos ponían en activación física.
que movíamos los dedos, que movíamos las manos, que hacíamos a la derecha, que a la izquierda, movimientos que eran pues para el cerebro. Entonces yo eso pensaba que iba a ser aquí, pero también eso está interesante, ¿verdad? Sí, Muchas gracias. la que usted llevó es activación física y por eso hacían eso, pero aquí va a ser, bueno, no sé, sobre todo empaparnos de las clases de enfermedades, todo lo que sea del cerebro, me imagino. El Alzheimer sobre todo. Pues sí, pero recuerden ustedes que ya todas estamos en edad de poderlo tener, si no el genético, el otro. Y a veces hasta hipocondríacos nos volvemos y ya empezamos a sentir, como dice la compañera, muy mortificada, que si ella podría tenerlo. De hecho, mientras estemos activas física y mentalmente, es más difícil que nos dé. Pero fíjense, en mi caso, yo tuve epilepsia de niña y ahora tengo que las arterias con arteriosclerosis, ya me han hecho resonancias magnéticas, todo lo que el maestro mencionó, me lo han hecho. Entonces, para mí eso es algo que me hace pensar, a ver, yo me va a tocar también ser con Alzheimer, pero pues sabe, ¿verdad? Pero por eso digo, yo pensaba pues que iba a ser de otro tipo el taller. No sé, crean, yo sí me preocupo de oír tanta cosa porque digo, ay, yo siento esto, yo siento aquello, y al rato ya voy a decir, ya tengo Alzheimer, nombre sea de Dios, ¿verdad? Pero compañeros, mucho gusto. Compañera, la que hizo la pregunta, el maestro lo contestó por el celular. Perdón que los interrumpa, a la compañera que hizo la pregunta y no le respondió, el maestro le contestó por por el celular y ya él se le fue la luz, por eso se perdió la señal. Él no tiene luz. Muchas gracias. Sí. Compañera, yo quisiera hacer un comentario a la compañera que acaba de hablar. Yo entiendo que a lo mejor para usted sería más adecuado hacer ejercicios, más sin embargo, esa información que estamos recibiendo nos ayuda a nuestro cerebro porque lo estamos manteniendo activo y es una forma de no padecer un Alzheimer aunque tengamos más de 60 años. Entonces creo que también recibir información es importante porque lo pensamos, lo analizamos y bueno, nada más hay que cuidar de no creernos que los síntomas que nos está diciendo el maestro nosotros lo tenemos. Un compañero, nada más una pregunta, honestamente, ¿ustedes entienden todos los términos médicos que mencionan? Hay alguien que tiene abierto su micrófono y se oye mucho ruido del perro. Un perro. Tal vez no conozco todos los términos, pero tengo a un lado mi tableta y me pongo a investigar porque me da curiosidad. Y bueno, creo que también es una parte de tener más cultura. Y si algún día me hacen una resonancia magnética, bueno, yo ya voy a tener un conocimiento de qué es y probablemente eso me ayude para yo estar preparada para vivir ese momento, ¿no? Pues no sé, yo le veo un lado positivo a esto. Tiene toda la razón. Mi nombre es Alfredo y hace rato que quiero hablarles, nada más. De profesión soy cirujano dentista. Todo lo que está mencionando el maestro viene siendo pura teoría, pero necesitamos la teoría para llevarla a la práctica también. Claro. Ahorita precisamente el maestro está basando en teoría, pero si ustedes se fijan, el primer módulo también realizó algunas prácticas del primer módulo. Él hizo nada más unas pequeñas preguntas de las cuales nosotros podemos ampliar estas preguntas y contestarnos al mismo tiempo. En cuestión del otro que dice la señora activación física, todo esto va unido a activación física también y va unido a la alimentación, a la forma de comportarse uno, a los medios que tiene uno alrededor también, ¿verdad? Para no estresarse. Entonces viene siendo un factor multifactorial, pero viene siendo una cosa multifactorial todo esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Unirnos unos a los otros precisamente para que esto no se produzca tan corta edad. Y ahorita, como estamos nosotros, pues no está producido, si no, no estuviéramos aquí. Pero acuérdense que es una cosa multifactorial. Esto debe que ser relacionado mucho con el ejercicio. El común de Zapopan tiene activación física, por ejemplo, y no cobra ni un solo 5 también, ¿verdad?
Y así puedo mencionar muchas cosas también. Era mi intervención. Sí, Gracias. maestro. También quiero, Gracias, también quiero, compañero. también quiero, Gracias. Muchas gracias. perdón, quiero comentarle también que en el SWAM hay actividades gratuitas para adultos mayores, que es donde antes estaba el CUSH, es en la normal. Allí tienen uno que se llama Sistema Universitario del Adulto Mayor. Allí tienen Así. clases en donde está la universidad. Los cursos son Pues es completamente eso, gratuitos. compañero. Esto pertenece a eso. Y Nada más que también, nosotros lo estamos perdón, haciendo y en forma virtual. Perdón, y también hay cursos gratuitos en la Biblioteca del Agua Azul. Es un organismo que se llama Programa del Adulto en Plenitud. Y también ellos tienen cursos gratuitos para tercera edad todo el año. En los dos lados puede investigar y allí hay cursos tanto de activación física como de activación cognitiva, que es activación del cerebro. Entonces, en los dos puede tomar cursos complementarios a este curso, ¿verdad? Y yo pienso algo, definitivamente si la compañera no se siente a gusto, pues es cosa de decirle al maestro o a los administradores, porque hay gente que se quedó fuera del curso, estaba interesado en entrar y ya no alcanzó lugar. Entonces, por eso, si ella se siente abrumada, pues yo creo que es platicarlo con el maestro o con algún administrador. Es mi punto de vista. Sí, es cierto. Muchas Yo también gracias. quiero comentarles que probablemente esto es el inicio, es como un panorama de cómo trabaja nuestro cerebro, las partes y esta enfermedad que lo ataca. Pero precisamente después va a venir todo eso que la compañera espera. ¿Qué podemos hacer? Sí hay ejercicios, sí hay actividades que ayudan, ¿verdad? Desde resolver crucigramas, sopa de letras y todo ese tipo de actividades que a veces uno piensa que son para los niños. Sí, pero todo nos eso viene ayudan. después, más adelante. Ahorita es mucha teoría y después vienen ejercicios en cada capítulo que nos den. Así que es cosa de ir como paso a paso, ¿verdad? De a poquito en poquito. Compañeros, yo me voy a retirar. Que tengan buena tarde. De hecho, el maestro fue lo que dijo, que las 2-3 primeras clases iba a ser precisamente darnos el ejemplo del Alzheimer. Claro. Y posteriormente ya íbamos a tener trabajo ya más sencillo, pero los principales fuertes iban a ser 2 o 3 clases, ya las demás iba a ser más sencillo. Es más, terminando la clase, cuando envíen cuando no debían mandar señales de dolor. Entonces lo que pasa es el medicamento que usted está tomando hace que las señales del dolor pues, no eviten que lleguen o que sean tan severas. Entonces por eso le evita la migraña. La migraña es una de las dudas más grandes de neuro, porque no hay algo que diga, es que si tienes migraña vas a padecer esto, o si es migraña recurrente vas a sufrir. No. Y a veces ni siquiera hay como un detrás de qué es lo que lo provoca. Pero no se preocupe. No hay evidencia, no hay nada que indique que su migraña vaya a ser o vaya a provocar Alzheimer, ¿no? Muchas gracias, le agradezco mucho. No sé cuánto vuelva la luz. Sí, maestro. Yo tengo una pregunta. Anótemelas, o mándemelas a mi WhatsApp para que no se sature el grupo y yo se las voy contestando a lo largo del día. Discúlpenme, no esperé esto. Si muchos se quedan con dudas, pues ahí estamos para lo que necesiten, ¿va? Maestro, muchas gracias, le agradecemos. Gracias, maestro. Estuvo muy interesante la clase, gracias y mucho gusto a todos. Yo les mando la actividad por aquí y hacen la tarea y practican y repasan. Sí, maestro, gracias. Muchas gracias. Cuídense, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, maestro. Hasta luego, compañeros. Bueno, yo también me retiro. Buenas tardes. Yo Adiós me a todos. retiro. El maestro ya se despidió. Yo me retiro también. Que tengan buena tarde y sí está muy interesante.
Muy Creo que interesante vale. y hay ejercicios en cada capítulo, que se espere la compañera o si está muy abrumada que hable con el maestro le va a explicar cómo es el taller. Claro, claro. Bueno, hasta luego, que sigan muy bien, Hasta luego, cuidémonos buenas tardes. todos. Bye. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. O ya salió. Buen fin de semana. Hasta luego.